Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, depende cuando estés escuchando este audio. Ayer, 6 de diciembre del año 2022, se celebra el 44 aniversario de la llamada Constitución Española. Un documento entendido como la Carta Magna que garantiza los derechos fundamentales e inalienables de todo ciudadano español dentro del territorio nacional, y que fue la conclusión impresa de lo que se denominó la transición a la democracia. Y es que ya desde bien joven me preguntaba por qué, si el artículo 47 de la propia Constitución española garantizaba el derecho a una vivienda digna y además regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación, hay gente que duerme y muere en la calle, y cada vez más, por cierto. Y es que resulta que la garantía de ese derecho se convierte en un bien de lujo en el momento en el que un ciudadano ha de trabajar toda una vida para pagar a plazos lo que los bancos denominan una hipoteca. Y sí, esto está normalizado, por supuesto, pero es que esto es el resultado precisamente de todo lo contrario a lo que dice el artículo 47. Es decir, han sido los gobiernos centrales, las comunidades, las administraciones y los ayuntamientos los que se han dedicado a especular con el suelo para hacer de ese derecho fundamental un bien de lujo. Pero es que si hablamos de 3 años a esta parte, es decir, en lo que lleva en vigor la legislatura del gobierno actual, nos damos cuenta que se han aprobado más de 130 reales decretos, algo que la Constitución española solo reconoce y recoge bajo circunstancias de urgente y extrema necesidad, y que además se ha hecho desde el Ejecutivo y no desde el Legislativo. Esto, desde la propia Constitución, deja de manifiesto que todos esos reales decretos son inconstitucionales y por lo tanto no deberían ser válidos y deberían caer por su propio peso. Si recordamos además las 2 sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional de España, en las que se declaró inconstitucionales los 2 estados de alarma dictados por el señor Pedro Sánchez, que encerraron contra su voluntad a 48 millones de españoles sin ninguna consecuencia, aquí viene mi primera pregunta. ¿Es la Constitución española un garante de los derechos fundamentales del ciudadano español? Y mi conclusión a tal efecto es que la Constitución española tiene la misma validez que un cacho de papel de váter. Es por eso que a partir de ahora en adelante la denominaré la Prostitución del 78. Hablemos ahora entonces de lo que se denominó la transición del 78, es decir, aquel camino a que hacía ver a los españoles que salían de un estado autoritario regido por un dictador para pasar a tiempos de bonanza en los que el pueblo decidiría sus designios a través de la devolución del poder a él mismo. Es decir, lo que se ha denominado democracia. Y para esto se nos otorgó una única herramienta, un voto cada 4 años. En estos 44 años de democracia, y que yo recuerde, solo ha existido un referéndum vinculante, que fue el de la entrada en la OTAN, por el que por cierto fuimos engañados, y nada más. Es decir, la siguiente cuestión es: desde aquel periodo de transición y durante estos 44 años de supuesta democracia, ¿has participado en la decisión o en la opinión de alguna decisión gubernamental que te haya afectado de forma directa o indirecta? ¿Has tomado partido en alguna decisión vinculante que haya podido cambiar los designios de la nación en cuestiones realmente importantes? La respuesta a esta pregunta es no. Es por eso que a esta transición del 78 la vamos a denominar la traición del 78. Y es que la conclusión a la que pretendo llegar a través de estas 2 preguntas o estas 2 exposiciones es bien sencilla, y aunque ya sé que muchos lo sabéis, muchos otros tampoco lo sabéis. Y es que lo que se denominó la transición del 78, plasmada en aquella Constitución, no fue más que un pacto de fuerzas políticas promocionalmente impulsado desde lo que fue UCD, pero en la participación de todas las ideologías, para crear un nuevo régimen de fuerzas políticas donde se crearon 2 clases sociales, los de arriba y los de abajo. Desde aquel momento se puso en marcha la maquinaria del teatro, lo que yo denomino el teatro, y fue hacer creer al pueblo español precisamente que salían de un régimen dictatorial hacia la devolución del poder al pueblo. Para eso se creó un espejismo de realidad que fue esa transición y esa Constitución, donde todos salimos a aplaudir pensando que habíamos adquirido libertad, derechos, dignidad y empoderamiento. Y ahora te lanzo la siguiente pregunta. ¿Conoces alguna legislatura libre de corrupción? ¿Conoces algún presidente, alguna cartera ministerial carente de privilegios?
de choferes, de coches oficiales, de rentas vitalicias. Porque claro, es muy fácil centrarse en el gobierno actual. Pero es que el gobierno actual, realmente, la mejor crítica que podemos hacer es darle las gracias por exponer de forma tan fehaciente lo que realmente subyacía debajo de esta traición. Y esto lo hago y lo expongo porque muchos, desde la crítica y desde la indignación, estarán pensando en un cambio de régimen mediante un cambio de gobierno. Y para eso hay que hacer memoria y entender cuál es esa realidad subyacente y dejar de ver ese espejismo para ver la realidad que hay detrás de él. Y es que esto no es nuevo. Cuando entiendas que estar en el frente supone hacer de bueno el que antes era malo, que estaba en la oposición, para posteriormente pasar a ser el malo para ocupar de nuevo la oposición y hacer de bueno al que está ahora en el frente, entenderás que no es más que una rueda de hámster constante e interminable. El trending topic en el Congreso actualmente es insultarse bajo la denominación de fascista. Parece ser que tanto izquierdas como derechas utilizan este apelativo para argumentar cualquier debate, pero ambos pierden la perspectiva del concepto de fascismo. Y es que el fascismo no es más que la implantación autoritaria de una ideología propia. Es decir, aquí se hace lo que yo diga. Por tanto, llegamos a la conclusión de que todas las ideologías bajo este régimen de traición son fascistas. Si aún no te ha quedado claro que el Congreso de los Diputados es un gran teatro que alberga un montón de títeres, actores, unos protagonistas y otros de reparto, que se van cambiando el guión según avanzan los acontecimientos, es el momento de darte cuenta de ello. Y esto lo digo porque ya queda menos para las elecciones. Y de la misma manera que el señor Sánchez ha levantado ampollas y la ira de muchos sectores y ciudadanos de España, el señor Feijóo se despunta como el nuevo líder al frente del nuevo gobierno. Y si esto es así, muchos aplaudirán pensando que ha habido un cambio de gobierno y por tanto un cambio de ideología, sin darse cuenta que habremos pasado de un dictador a un verdugo. Si todavía no entiendes que el hecho de que en las últimas elecciones tuvimos que ir a votar en 3 ocasiones para formar legislatura, porque el pueblo estaba ya dividido y enfrentado, y aún lo está más ahora, y que la única razón que sujeta aquella circunstancia es que Sánchez tenía que ser sí o sí presidente de España, es porque tienes que entender que eso ya estaba establecido en el guión. Si hoy además le sumamos la inclusión de Indra dentro de la maquinaria del gobierno para hacer el recuento de votos, te voy a contar un secreto. Tu voto no sirve para nada. Si entendiendo todo esto que acabo de explicar y manejando cierta información, te invito a que indagues un poquito lo que fue realmente la transición y lo que es la Constitución y lo que se ha venido haciendo con ella de un tiempo a esta parte, llegarás a las mismas conclusiones que llego yo. No tienes que votar, porque cuando votas estás legitimando ese poder político, estás legitimando la ley de partidos políticos y estás retroalimentando a esa fuerza, a esa nueva nobleza que no son más que parásitos, que están aquí para vivir del fruto de tu trabajo. Entonces, ¿qué hago? Te preguntarás. Evidentemente, no votar. Esa será la solución en el momento en el que millones de españoles dejen de acudir a las urnas. Pues aunque Indra ande detrás en los tentáculos del gobierno, siempre resultará mucho más complicado enmascarar millones de votos que no se han realizado que no lo contrario. Pero es que para esto también existen plataformas como Elecciones Transparentes, liderada por José Miguel y Pilar Baselga, a los que desde aquí no solo doy las gracias, sino que invito a apoyar en ese momento electoral, porque sinceramente creo que tenemos una oportunidad, cuando has entendido esto y no acudes a las urnas, para plantarnos allí y demostrarle al sistema que sabemos lo que hay detrás. Y si somos capaces de exigir un recuento y ver que eso se hace de forma fehaciente, dónde está la trampa, dónde está la estafa, dónde está la mentira y dónde está la máscara, tal vez tengamos una oportunidad. Desde aquí, mi más sincero pésame a los 44 años de prostitución española y corta vida a la traición del 78.